misericordia el camino abrió. La muerte venciste y por ti vivo estoy. Huérfano fui y ahora tu hijo soy. Me redimiste, me diste perdón. Quitaste el lamento de mi corazón. La muerte venciste y por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Me dio libertad, mis cadenas rompió.
Hoy tengo vida y esperanza, pues siento tu amor. Apareció tu eterna gracia y me dio salvación. Gracias, Señor, por tu amor. Oh.
Bienvenido a un domingo más en línea. ¡Qué emoción! Nos da mucho gusto que te hayas conectado con nosotros. Si es tu primera vez, abajo en la caja del chat estará un link para que nos dejes tu información. Será un honor conocerte. Estamos muy contentos y agradecidos que nuestros amigos Sara, Marisol, Wendy, Kenan, Corinne, Saúl, Chris, Shirley y Latanya nos han estado acompañando. En un momento, nuestro equipo creativo nos guiará con algunas canciones para celebrar a nuestro Dios. Te animo a que no solo seas un espectador, sino que te unas con nosotros a celebrar a nuestro Dios. Con voces en alto, levantando tus manos y danzando. Empezamos ya. Si te pones de pie conmigo, si estás listo para adorar a Dios, nosotros estamos ansiosos de que se llegara este día. Vamos a adorar a nuestro Dios. ¡Aleluya! Sí, Señor, estamos aquí, Señor, para darte gloria. Adorar, sé bienvenido, que al cantar puedas ver. Estamos para ti, yes. Aquí estamos para ti.
poder y amor, sé bienvenido aquí. Eres bienvenido, Espíritu de Dios. Este es tu lugar, esta es tu casa. Tú habitas en la alabanza de tu Esta es tu casa, Señor. Pedimos que vengas y mores aquí entre nosotros. Que tu espíritu, tu presencia se derrame en este lugar. Te exaltamos. Nos congregamos hoy con anticipación, clamándote a ti. Deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada aquí. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Tu gloria puedo ver, hoy haz resplandecer los rostros que hay aquí. Desciende a este lugar y muestra tu verdad. Miramos hacia ti. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Abre los cielos, Señor. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Llena, Señor, este lugar. Te exaltamos, Padre. Te exaltamos, Padre. Señor, eres grande, eres poderoso, eres fiel. Señor, te exaltamos.
decimos, no tenemos palabras, no sabemos qué decirte. Sabemos que estás allí, que estás presente y que nos escuchas. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad
El dar es el fruto de un corazón que está agradecido, que reconoce a Dios como la fuente de todo. Vamos a dar con alegría y con gozo, confiando en que el Señor va a multiplicar y proveerá para cada una de las necesidades que se han presentado en este tiempo. En Malaquías 3:10 dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Amén. Vamos a ver este video mientras preparan sus diezmos y ofrendas. Dios los bendiga. Paz de Cristo, hermanos y amigos que nos escuchan en este día. Es motivo de gran gozo el estar juntamente con ustedes en un mismo espíritu, alabar y glorificar el nombre del Señor, escuchar su palabra y que nos dé la guianza para que podamos vivir una vida recta delante de Él. En este día estaremos predicando acerca de sed salvos. Y vamos a estar leyendo el libro de Hechos, capítulo 2 y versículo 40. Y dice de la siguiente manera: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Aquí en este capítulo del libro de los Hechos, el capítulo 2, está la culminación de lo que los discípulos habían vivido con el Señor Jesucristo. Ahora ellos les correspondía vivir una vida que le agradaba a Dios, de lo cual habían aprendido del Señor Jesucristo. Ahora ellos estaban solos. Físicamente no estaba el Señor Jesús, aunque estaba en el Espíritu, porque el libro de los Hechos nos relata del derramamiento del Espíritu Santo. Y de esa manera ahora el Señor Jesús está con su iglesia en espíritu. Y aquí vemos cumplido la promesa que le hizo el Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 16. Le dijo el Señor Jesucristo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí en este capítulo vemos cumplida esa promesa que Dios le había hecho a Pedro. Y Pedro dice que, lleno del Espíritu Santo, se levanta, se pone en pie y alza su voz y empieza a predicar. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, esos 120 personas que estaban reunidas en el aposento alto, y recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Cuando la gente que pasaba por ahí los oía, veía a ver qué estaba pasando, pero cuando veían se burlaban, le decían que estaban borrachos, y se burlaban de ellos. Pero Pedro
en ese momento, lleno del poder, lleno del Espíritu Santo, se levanta y empieza a predicar. Hoy en este día vamos a estar viendo ese sermón que Pedro predicó por primera vez. Un sermón que ha sido, en mi opinión, uno de los más grandes que se ha predicado en toda la historia del cristianismo. Pedro usó esa llave que el Señor Jesucristo le dio, y lo vamos a estar viendo a través de este sermón. Pero quiero que veamos, en primer lugar, que Pedro nunca usó o nunca mencionó el amor de Dios en este sermón. Este sermón está del versículo 14 hasta el versículo 42. Él nunca usó el amor de Dios. Pedro hizo énfasis en el pecado de las personas que estaban escuchando, no en el amor de Dios. Aunque claro, todos sabemos que el amor de Dios es el que nos cubre, es el que nos da la salvación. El amor de Dios es infinito y es para toda la humanidad. Pero en este sermón específicamente, Pedro no usó ni una sola vez el amor de Dios para predicar. Él tampoco usó algún don para suplir a la necesidad de alguno de los oyentes, sino que simplemente encaró a la gente con su pecado directamente. Dice el versículo 23 y 24: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí Pedro lo está encarando directamente. Cuando él le dice que a este, estaba refiriéndose al Señor Jesucristo, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Pedro les estaba encarando ese pecado que ellos habían cometido al entregar al Señor Jesucristo en manos de inicuos. Pedro no le estaba poniendo florecitas, no le estaba sobando la espalda. Pedro tenía una desesperación para que ellos entendieran lo que habían hecho. Por eso es que va directamente al grano. No anda con rodeos, no anda poniéndole florecitas como decíamos, sino que directamente los confronta con ese pecado. Y luego el 36 dice: sepa pues científicamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Aquí le vuelve a hacer énfasis: vosotros crucificasteis a Jesús, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pero ¿por qué esa insistencia de Pedro de confrontar a la gente con el pecado? Porque a veces nosotros asumimos que la gente ya conoce que la muerte y la crucifixión de Dios es para perdón de pecados. A veces asumimos que ellos saben que están haciendo cosas que no le agradan a Dios, y cuando no se confronta con el pecado, la gente no se entrega al Señor Jesucristo. Quiero decirte que si tú estás en este momento viviendo en pecado, estás rechazando al Señor Jesucristo. Estás cometiendo el mismo pecado que hicieron estos hombres, crucificándole al Señor Jesús y entregándolo en manos inicuas. Pero también Pedro mencionó la importancia de la crucifixión y la resurrección. Es algo fundamental en la doctrina de Cristo, la resurrección. Dice la palabra de Dios que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación. Pero Cristo resucitó, y Cristo, aleluya, nos levantó de la muerte a todos los que hemos creído en Él. Pedro hizo énfasis rotundamente en el pecado de las personas que lo estaban escuchando. Pedro también tenía esa desesperación por predicar la palabra del Señor. Pablo dijo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Gloria a Dios.
En cierta ocasión, Richard Baxter dijo: predico como hombre moribundo al hombre moribundo. Y se dicen los que han estado cerca de la muerte que es algo feo. Viene a tu mente las cosas que pudiste haber hecho y no las hiciste. Viene a tu mente el bien que pudiste haber hecho y no lo hiciste. Y viene a tu mente tantas cosas que deberías de haber hecho y no las hiciste. Por eso dijo Baxter: predico como hombre moribundo, porque cuando está muriendo uno quisiera hacer tantas cosas que no pudo hacer. Y cuando, aleluya, predicamos, cuando se predica la palabra de Dios, el fin de la palabra de Dios es que tú seas salvo y todos los que no han entregado su vida al Señor Jesucristo sean salvos, porque ese es el propósito principal del Señor Jesús. Dice que Él vino a este mundo a salvar al perdido. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros esperamos que la gente tome alguna decisión después de algún sermón, de alguna predicación, pero la gente toma la decisión y no cambia. La gente acepta al Señor Jesús en su corazón y no cambia. Pedro no quería aquí que levantaran la mano y dijeran: yo acepto al Señor Jesús, yo quiero ser cristiano. No, Pedro quería confrontar a la persona que estaba viviendo en pecado, que eso que había hecho no le agradaba a Dios. Él simplemente dijo que se arrepintieran y fueran bautizados. Ahí en el versículo 38 dice: yo no sé qué otras palabras después que no están escritas aquí en este sermón habrá dicho, pero dice: con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Al igual que la generación de Pedro, es la generación de hoy también. Estas palabras de hecho le estaba diciendo a aquellas personas que manipulaban al pueblo. Esas personas que decían tener la verdad, que enseñaban al pueblo las cosas de Dios, pero manipularon al pueblo para que crucificaran al Señor Jesucristo. Hoy en día pasa lo mismo. Hay tantas personas que dicen predicar a Cristo, predican de la Biblia, pero no predican a Cristo como el centro de su vida. Predican la Biblia, pero no predican el poder que tiene el Señor Jesús para levantar, aleluya, al pecador y hacerlo criatura nueva. Y esa era la desesperación de Pedro, que la gente se diera cuenta de que estaban en pecado. Gloria a Dios. Vemos ahí en el versículo 41 el éxito que tuvo este sermón. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Con un solo sermón, 3,000 personas se bautizaron. ¿Por qué? Porque Pedro los confrontó directamente al pecado. Y como estaba el Espíritu Santo, aleluya, en su recibiendo las personas el Espíritu Santo ahí, y estaban las personas, Pedro estaba predicando lleno del Espíritu Santo. Estas palabras llegaron al corazón de las personas que estaban escuchando. No dice cuántas personas había escuchando, pero sí dice que 3,000 personas fueron salvas ese día. 3,000 personas fueron confundidas y 3,000 personas fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo en ese día. Gloria a Dios. Un éxito rotundo, 3,000 personas con un solo sermón. Se dice que hoy en día tienen que predicarse 3,000 sermones para que una persona se bautice. No creo que sea cierto, pero es lo que dicen. Gloria a Dios. Y lo más importante, que una vez bautizados, no es nada más que se bauticen y se vayan. El versículo 47 dice: y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Añadía, añadir. ¿Por qué? Porque no es nada más bautizarse. Muchas veces se bautizan y las personas nunca más vuelven a la iglesia, o vienen a la iglesia pero no están
dentro de la iglesia, no pertenecen a la iglesia, están presentes pero no pertenecen a la iglesia. El Señor quiere que te añadas a su iglesia, porque una vez que tú te bautizas en el nombre del Señor Jesucristo, eres parte del cuerpo de Jesucristo. Y una parte un miembro del cuerpo no puede vivir fuera del cuerpo. El miembro tiene que estar adherido al cuerpo para que tenga vida. Por eso dice, el Señor añadía. Aleluya, qué bonito es, hermanos, cuando la iglesia se reúne con un espíritu de humildad, con un espíritu de alabanza, con un espíritu afable, cuando hay coinonía, cuando hay amor dentro de los hermanos. Eso es lo que se refiere cuando dice el Señor añadía cada día. ¿Por qué? Porque había comunión unos con otros, porque ahí se manifiesta el poder del Señor. Gloria a Dios. Por eso dice entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Yo me imagino a Pedro con esa desesperación para que todos aquellos que estaban ahí vinieran a los pies de Cristo. Alzó la voz. Él clamaba y predicaba con voz alta. Gloria a Dios, para que todos los que estuvieran ahí presentes escucharan. Dice el libro de Isaías, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. En otras palabras, aquí el Señor Jesucristo está diciendo que tenemos que predicar el pecado con voz en cuello. Alza tu voz como trompeta. ¿Para qué? Para que la gente se dé cuenta que está viviendo en pecado y salga del pecado. Gloria a Dios. Miremos la reacción al sermón. Como les decía ahorita, no dice la Biblia cuántas personas había, nos dice cuántas fueron bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo. Pero sí nos dice, aleluya, que se confundieron de corazón. Cuando Pedro le dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Imagínense la reacción de estas personas. Hacía unos cuantos días, para ser exactos 53 días, porque era el día del Pentecostés. Habían 50 días y al Señor Jesucristo lo habían matado, lo habían crucificado el viernes. Había por lo menos 50 días habían pasado. Que esas mismas personas que estaban ahí vieron al Señor Jesucristo hacer milagros. Tal vez alguno de ellos, alguno de sus familiares recibieron esa misericordia y Dios hizo algún milagro en ellos. Tal vez alguno de los conocidos. Muchos de los que estaban ahí habían tirado sus mantos, las ramas, las palmas, para que el Señor entrara por las puertas, y lo proclamaban como rey. Pero el día de la crucifixión ellos gritaban: crucifícale, crucifícale, suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. Y toda esa gente que estaba escuchando el sermón, cuando escucha estas palabras de Pedro, sepa pues ciertísimamente, le está diciendo Pedro, sin ninguna duda, eso es cierto, que toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste. Yo me imagino a esa gente cuando escucharon esas palabras, su corazón se confundió. Reaccionaron. Y como leíamos ahorita, Pedro estaba gritándoles con voz en cuello. Y cuando escuchan estas palabras, me imagino que por su mente han de haber pasado esos momentos donde ellos estaban dando la aprobación
para que crucificaran al Señor Jesucristo. Eso es confrontar el pecado. Tal vez tú, amigo, por mucho tiempo has estado haciendo lo mismo y no te hayas dado cuenta que estás en pecado. No te hayas dado cuenta que esas mentiritas blancas son pecado. Tal vez tú, aleluya, estés viviendo una vida licenciosa, una vida que no le agrada a Dios, y tú no te hayas dado cuenta que ese adulterio, que esa fornicación, que esas malas palabras, que esas borracheras es lo mismo que lo que estaban diciendo esta gente: crucifícale, crucifícale. ¿Por qué digo que es lo mismo? Porque con esos hechos nosotros estamos rechazando al Creador de la vida. Es lo que hacían ellos, rechazaron al Señor Jesús. Por eso dice la Biblia: a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Vino a ellos, pero ellos le rechazaron. Con nuestras actitudes estamos haciendo lo mismo que ellos. Por eso es que Pedro les predicó tan fuerte de su pecado. Pero miren lo que dice el versículo 37. Al oír esto, se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Se confundieron. Viene ese arrepentimiento, viene cuando te confronta el pecado. De pronto dices: ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Fueron las palabras de estos hombres. Ya nos dimos cuenta que nosotros entregamos a sangre inocente. Ahora reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora nos damos cuenta que cometimos un pecado grave, pero ahora ¿qué haremos? Ya lo hicimos, ahora ¿qué hacemos? Gloria a Dios. Y Pedro, con ese poder que Dios le había dado, ahí en el versículo 38, usa la llave de la cual habíamos hablado en el libro de Mateo, cuando Jesucristo le dio las llaves para que abriera el reino de los cielos. Dice que Pedro se levanta, y ya levantado le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Pero no se detiene ahí. Dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y Dios te dará el Espíritu Santo. Se fija, hermanos, aleluya, cuando en el versículo 37 la gente se confunde, se da cuenta que está mal, se da cuenta que están en pecado, se da cuenta que hicieron lo malo. Entonces Pedro le da la solución y le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el Espíritu Santo. Aleluya. Ciertamente confungirse de corazón trae tristeza, trae dolor, pero luego viene el gozo cuando el Señor nos da la solución. Y esa solución es el bautismo en el nombre de Jesucristo. Ya estaban arrepentidos, ahora viene el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. ¿Te imaginas, amigo, qué cosa más grande que entregar al Señor Jesucristo para que lo crucifiquen? Es un pecado grande, pero igual es el pecado que cometemos hoy en día. Es lo mismo, como les decía ahorita, una mentira, una borrachera, un adulterio. Es lo mismo. Y lo que dice el 39, dice: porque para vosotros es la promesa. ¿Te das cuenta, amigo? Para ti es esta promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios murió por todos nosotros. Por eso les dice Pedro: sed salvos de esta perversa generación. Aleluya. Y aquí nos da la solución. La solución es que el arrepentimiento y el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios.
Ahora, hay mucho debate en cuestión del bautismo en el nombre de Jesucristo. Yo creo que Pedro, lleno del poder de Dios y la revelación, porque cuando el Señor Jesucristo le dijo: Pedro, a ti te voy a dar las llaves, es porque Él le dijo: Señor, tú eres el Cristo. Él tuvo la revelación de parte de Dios de quién era Jesús. Por eso le dio las llaves. Y si el bautismo es tan importante, porque dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si es tan importante como la salvación de las personas, yo no creo que Pedro hubiera dicho: bautices en nombre de Jesús. Porque el mandato ciertamente fue, aleluya, ahí en Mateo 28:19 dice: por lo tanto, ir y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Pedro aquí nos está diciendo que se debe bautizar en nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pedro tenía la revelación quién era el Señor Jesucristo. A Pedro no le quedaba ninguna duda que ese mandato que Dios dijo: bautícelos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ese nombre que pide es el Señor Jesucristo. Ahí en Hechos 4:12 nos dice que no hay otro nombre. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Y si Pedro estaba predicando la salvación de las personas, y la salvación de la persona dependía de lo que Pedro estaba diciendo, no creo que Pedro haya dicho una mentira. No creo que Pedro se le haya ocurrido ahí: vamos a bautizar el nombre de Jesucristo, a ver qué pasa. No, él tenía la revelación. Esa era la llave que Dios que le había dado anteriormente. Con esa llave, que es Hechos 2:38, el bautismo en el nombre de Jesucristo abrió el reino de los cielos. Y después, más adelante, en el capítulo 10, cuando estaba en la casa de Cornelio, abre el reino de los cielos para los gentiles también. Gloria a Dios. Ahora, cuando Pedro estaba predicando ahí en el libro de los Hechos, ahí estaban todos los 11 discípulos, y ninguno de ellos le dijo: Pedro, espérate, te equivocaste. El Señor Jesús dijo que en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ninguno de ellos dijo. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían que ese nombre es el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. La gente reaccionó y se confundieron de corazón. Hicieron la pregunta: ¿y ahora qué haremos? Pedro le da la solución. Pedro le estaba diciendo: sus corazones tienen que ser cambiados. Tiene que cambiar su vida, su manera de pensar. Ya no creas en el Señor Jesús como a alguien lejano a ti, como a alguien que pasó hace mucho tiempo y ya no tiene poder. Tienes que cambiar esa manera de pensar, que ahora Jesucristo, aleluya, sigue siendo el mismo, porque dice la palabra de Dios que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él sigue haciendo milagros, pero también sigue sanando y sigue salvando. Y Él te quiere sanar a ti, te quiere salvar a ti, te quiere cambiar ese corazón a ti en este día. Vuélvete a Él, confía en Él. Deja de confiar en ti o en lo que te han enseñado. Ahora confía plenamente en Dios y Él va a cambiar tu corazón. Deja de amar al mundo y las cosas del mundo. Ama a Cristo, vuélvete a Él. Gloria a Dios. Tal vez dirás: bueno, esto pasó hace mucho tiempo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que cambiar yo? Enfréntate a tu pecado. Tú eres el único que puede hacerlo. Nadie más puede hacerlo por ti. Tienes que enfrentarte a tu pecado. Tienes que darte cuenta que eso que estás haciendo es horroroso, es abominable delante de Dios. Tienes que darte cuenta que eso que estás haciendo no le agrada a Dios. Dice Romanos 3:20 que por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Tal vez tú digas, es que todos hacen lo mismo, todos se ven tan felices, todos, a nadie le preocupa. Sí, pero a Dios sí le preocupa. Dios lo que quiere es cambiar tu vida. Gloria a Dios. Yo creo que es tiempo que te hagas esa pregunta que se hicieron aquellas personas que escucharon el sermón de Pedro. ¿Qué haré? Ya me di cuenta que estoy mal. Ya me di cuenta que estoy rechazando al Señor Jesús. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Aleluya. Dice Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por medio de la fe en su sangre, dice que Él pasa por alto en su paciencia los pecados del pasado. Pero tú tienes que tener fe en su sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario es tan poderosa, es tan potente, que tiene el poder para borrar todos tus pecados. Pero tú tienes que tener fe. Por medio de la fe en la sangre de Jesucristo. Tienes que tener fe de que Él tiene el poder para perdonar todos tus pecados. Y si tú has reconocido, yo quiero usar las mismas palabras de Pedro. Ya reconociste que estás mal, que estás en pecado, que estás rechazando al Creador de la vida. Ahora arrepiéntete. Arrepiéntete. Pero no te quedes en el arrepentimiento. Porque muchas personas se arrepienten, pero eso no es suficiente. Dice Pedro, ya te arrepentiste, ahora bautícese en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Y después de eso vas a recibir el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero tienes que tener fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú haces eso, el Señor va a poner una paz inmensa en tu corazón. Tal vez tus problemas no cambien, tal vez tu enfermedad no sane, pero vas a tener una paz enorme. Dice, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque esa paz nadie más la puede dar más que el Señor Jesucristo. Yo te invito que abras tu corazón y que creas. Dice Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el que cree en su Hijo tiene vida. Amigo, yo te invito que no te quedes nada más ahí reconociendo que estás rechazando a Dios, sino que ahora te arrepientas. Arrepentimiento literalmente quiere decir que das la media vuelta y te regresas. En otras palabras, vas a dejar ese camino que te conduce a la perdición eterna. Y vas a venir y a iniciar una vida caminando agarrado de la mano del Señor Jesucristo. Una vida tal vez con más problemas que los que tengas ahorita, pero una vida llena de paz y llena de gozo. Aunque tengas problemas, vas a tener eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo va a venir a morar en tu corazón. Yo quiero hacer una oración por ti en este día, amigo. Aleluya. Padre eterno, yo te pido, Señor, por nuestro amigo, nuestra amiga que está escuchando este mensaje, que ha aceptado, que te ha rechazado todos los días, que no ha querido nada que ver contigo, que ha vivido una vida licenciosa, una vida llena de pecado, una vida que no te agrada a ti.
está reconociendo en este momento que se ha alejado de ti, Padre, yo te pido que tu sangre preciosa los limpie, que sus corazones se arrepientan, Señor, y que no nada más se queden en el arrepentimiento, sino que cada uno de ellos sea bautizado en tu precioso nombre, Señor Jesucristo, para el perdón de sus pecados. Y tú, Señor, le darás el Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias por perdonar todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo te invito que mientras cantamos esta hermosa alabanza, con tus propias palabras hables con Dios. Con tus propias palabras le digas: Señor, ya no quiero vivir esta vida desordenada. Ya no quiero vivir más rechazándote. Ahora te acepto y quiero vivir una vida que te agrade. Díselo mientras cantamos esta hermosa alabanza con tus propias palabras. Dios te bendiga y te prospere. Te invito a que cierres tus ojos y medites en estas palabras. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas, estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas, y puede el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Oh, yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está junto a mí. Hay uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre
Fue un placer que nos acompañaran este día para alabar al Señor. Espero que esta semana pongamos en práctica la palabra dada por el pastor Eduardo Rivera. Si usted todavía no se conecta a un grupo de vida, mande un mensaje para que se pueda unir a uno y así aprender juntos cada día. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora y en el mismo canal. Dios los bendiga.